El día de hoy vamos a darle continuidad a los ejercicios desde el área de terapia ocupacional. La semana 3 vamos a realizar estímulos a nivel sensorial, a nivel auditivo, visual y táctil. Para dar inicio debemos ubicar al paciente en posición sedente y vamos a iniciar con el estímulo visual. Para hacerlo es recomendable utilizar una linterna, pero en este caso pues vamos a utilizar el celular para realizar el seguimiento visual. Entonces, para hacerlo vamos a ubicar el estímulo enfrente del paciente y vamos a hacer movimientos en diferentes direcciones, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a observar si el paciente realiza el seguimiento nada más con la vista, sin necesidad de mover la cabeza. Al momento de observar esto, vamos a obtener una respuesta positiva si el niño lo hace. En otras ocasiones podemos observar que el paciente puede mover la cabeza al momento de realizar el estímulo. Aquí podemos observar que la paciente realiza los movimientos en dirección del estímulo que se está aplicando. Posteriormente vamos a aplicar estímulos a nivel auditivo. Para realizarlo buscamos un implemento que genere sonido, ya sea una maraca, un cascabel o puede ser un pito. Para realizarlo debemos ubicarnos en la parte posterior del paciente, así que el paciente observe el material que puede generar el sonido. Al momento de hacerlo, vamos a aplicar el estímulo y observamos si el paciente busca la fuente sonora. Es decir, que si el paciente gira la cabeza buscando el sonido que se le está realizando. Debemos tener en cuenta que el paciente no debe observar el objeto porque solamente lo va a ubicar a través de la audición. Listo. Para finalizar vamos a aplicar estímulos a nivel táctil. Para hacerlo, primero vamos a hacerlo con texturas suaves y texturas ásperas. Primero vamos a iniciar con la textura suave. Es recomendable utilizar una motita de algodón o un cepillo de cerdas suaves. Es recomendable que por el momento de aplicar estímulos lo hagamos en la parte anterior del brazo, es decir, en esta zona. Vamos a aplicarlo de arriba hacia abajo con la textura suave. Aquí vamos a observar si el paciente tiene alguna respuesta, ya sea a través del movimiento, que él retire el brazo, o a través del llanto si el paciente no tolera el estímulo. Esto se aplica en los dos brazos. Recuerden que es en la parte aquí anterior del brazo. Esto con la textura suave. Luego se aplica con una textura más rugosa, algo que no vaya a lastimar la piel del paciente. Y también se hace el mismo ejercicio, se observa si el paciente tiene alguna respuesta a este tipo de estímulos. En casa podemos realizar actividades con materiales que tenemos en la cocina. Para esto, el día de hoy vamos a utilizar harina para trabajar con el paciente. Utilizamos harina y en casa vamos a llevarle las manos al paciente para que él entre en contacto con el material. ¿Sí? Empezamos a jugar con el paciente, a untarle la harina en la parte dorsal de la mano. Una vez ya él entra en contacto con el material seco, luego le van a agregar agua. En este caso no lo vamos a agregar pues porque no tenemos el recipiente como tal, pero se le agrega agua y se va a empezar a amasar. Si el niño no realiza los movimientos, lo vamos a dirigir usted con sus manos para que él entre en contacto con ese material y sienta la textura. Empiezan a amasar, empiezan a formar figuras con esa harina como tal.
Esto le favorece mucho la parte sensorial, a nivel táctil, le favorece todo lo que es la fuerza muscular, le favorece la flexoextensión de los dedos. Es recomendable hacerlos, mamita, en casa. Y por último vamos a utilizar otro material que también lo tenemos en casa, que son las pastas. Las pastas las van a cocinar y en un recipiente van a llevarle la mano del paciente para que entre en contacto con este material. No solamente en las manos, sino también en otra parte del cuerpo. Pueden untarle en los brazos, en la cara, en la espalda, para que el paciente sienta la textura de las pastas. Esto le favorece mucho al paciente al momento de entrar en contacto con este tipo de texturas en cualquier lugar, en cualquier ambiente. No debemos excluir a que los niños entren en contacto con estos materiales que para nosotros es cotidiano utilizarlos, pero para ellos a veces las respuestas no son las adecuadas porque es algo que no lo han interactuado, que no lo han tocado, no lo han manipulado. Entonces es importante que ellos tengan conocimiento de todas este tipo de texturas. Listo, papito, con esta actividad finalizamos la semana 3. Recuerden que es importante realizar este tipo de estímulos en casa, por favor. Envíen sus evidencias al grupo para corroborar de que sí se están llevando a cabo las actividades. Chao. Recuerda quedarte en casa, lava tus manos con agua y jabón, cuídate y cuídame. Recuerda que contra el virus, el héroe eres tú. CMC, Centro Médico Cognitivo e Investigación, un lugar para ti.